Hola, espero que te encuentres muy bien. Continuando con nuestro curso de Física 2, Electricidad, Magnetismo y un poquito de gravitación, hoy vamos a hablar de un tema supremamente importante. Vamos a hablar del flujo eléctrico y principalmente de la famosa ley de Gauss. Como siempre, recuerda que aquí está el icono del canal para que te suscribas, para que le des me gusta y para que compartas este video, porque estoy más que seguro que será muy útil. Entonces, como ya lo cité aquí, primero vamos a definir qué es el flujo eléctrico. Entonces, yo creo que es una buena idea que primero pensemos en esa imagen caricaturesca de lo que es el flujo. Cuando utilizo esa palabra, muy probablemente en sus cabezas se dibuja la imagen de un río o de agua moviéndose. Entonces, tiene que ver un poquito con esa idea. Entonces, miren, particularmente el flujo eléctrico se puede definir en un caso particular en el cual el campo eléctrico es uniforme y tenemos una superficie plana. Bajo estas dos condiciones, el flujo eléctrico es el producto punto entre el vector campo eléctrico, voy a acercarme acá, entre el vector campo eléctrico y el vector área. Uy, ¿cómo así que el vector área? Para los que vieron un curso de cálculo vectorial, digámoslo así, el vector área es un vector cuya magnitud corresponde al área de la superficie plana y su dirección no es más que la dirección normal a esa superficie. Entonces, considerando esos elementos, el flujo lo voy a denotar con esta letra para no confundirlo con otra. El flujo eléctrico lo definiremos como E punto A. Recordando las propiedades del producto punto, eso se puede escribir mucho más fácil. E punto A o magnitud del campo eléctrico más valor del área por el coseno del ángulo que hay entre el vector normal de la superficie y el campo eléctrico. Entonces, yo quiero que pensemos un poquito en esta fórmula de acá. ¿Qué pasa si el ángulo entre el campo eléctrico y el vector normal de la superficie es 0? Si el ángulo es 0, significa que el coseno de 0 vale 1. Significa que aquí tendríamos como una especie de flujo máximo. Es decir, si el campo eléctrico es perpendicular al área, tendremos un máximo de flujo eléctrico. Podríamos verlo acá. Si el campo eléctrico es paralelo al vector normal, tenemos un flujo máximo y tenemos un flujo grande y mayor que 0. Y eso es importante. Eso es importante. Aquí quiero que se den cuenta que el vector normal de la superficie es este, pero el campo eléctrico va en dirección contraria al vector normal de la superficie. Eso significa que ese flujo será negativo. Hay un caso particular que es súper interesante y es el hecho de que el campo eléctrico sea paralelo al plano, en otras palabras, perpendicular al vector normal. Aquí está el ejemplo claro. En ese caso, el flujo eléctrico será exactamente igual a 0. Y eso tiene mucho sentido. ¿Por qué? Yo quiero que se imaginen que el campo eléctrico es como esas líneas de flujo del agua. Y el plano, o ese plano, es como si fuera una placa. Si el agua se mueve en la dirección del plano, no vamos a tener mucho movimiento. Pero si está perpendicular, si el plano es perpendicular al campo, podríamos decir que podríamos empujar mucho más la placa. Y en este caso la estaríamos moviendo en sentido contrario. Entonces creo que siempre que el campo eléctrico sea uniforme y el vector y el área sea plana, esta formulita basta. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando la superficie no es plana y además de eso el campo eléctrico no es uniforme, es decir, que en cada punto del espacio cambia,
el flujo eléctrico se debe denotar de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es como si para tratar de calcular ese flujo dividiéramos la superficie en pequeños pedacitos. Este es un ejercicio que ya hemos hecho en este canal. Lo dividimos en pedacitos pequeñitos de área. Pedacitos pequeñitos de área, pedacitos pequeñitos de área y así sucesivamente. De tal forma que ustedes se darán cuenta que lo que hacemos realmente es como tener una suma del campo en el punto multiplicado por ese pedacito de área que en este caso se denotará como dA. Y como son sumas de muchos pedacitos muy pequeñitos, pues ya sabemos que esto representa una integral. Aquí en esta integral denotamos como omega a la superficie sobre la que vamos a integrar. Es decir que, utilizando también la propiedad del producto punto, me queda que la integral sobre, que el flujo eléctrico sería la integral superficial sobre omega de punto de A coseno del ángulo. Entonces aquí es el momento donde nos asustamos un poco. ¿Por qué nos asustamos? Porque esta no es cualquier integral, esa es una integral de área. Matemáticamente hablando, eso es una integral doble. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero si nosotros no hemos visto integrales dobles, ¿cómo vamos a calcular esos flujos? Entonces, miren, aquí vamos a apelar un poquito a la practicidad. Hay un caso particular que es súper útil. Si el campo eléctrico siempre es paralelo al vector normal y la magnitud del campo eléctrico se mantiene constante sobre toda esa superficie, quiero que se den cuenta que si la magnitud se mantiene constante sobre la superficie, podría salir de la integral. Bueno, y además de eso, si el campo eléctrico siempre es paralelo al vector normal, hace que esto siempre valga 1, porque siempre valdría el ángulo 0, entonces hace que esto siempre valga 1. De tal manera de que esto puede salir de la integral, el módulo del campo eléctrico. Entonces tendríamos E integral sobre omega de dA. Pero sin entrar en detalles de lo que significa una integral doble, es evidente que siempre la integral de un diferencial, la integral de dA, tiene que darme A. Entonces esto es simplemente E por A. Aquí voy a poner el omega para denotar simplemente que siempre que el campo eléctrico sea paralelo en todo punto de la superficie a su vector normal, al vector normal en cada punto, y la magnitud del campo eléctrico sea constante sobre la superficie, el flujo eléctrico, phi mayúscula, será igual a E por A. Magnitud de campo eléctrico por el área de la superficie. Voy a centrar esto acá. Entonces, este es un caso particular bastante útil. ¿Cuándo podemos ver esto? Aquí lo voy a hacer en un dibujito aquí rapidito. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, si tengo una carga puntual, voy a ponerla aquí. Quiero que se den cuenta que el campo que genera una carga puntual, como ya lo habíamos visto en videos anteriores, depende solamente de la distancia del punto a la carga. Es decir, que toda una esfera que esté centrada en la carga va a estar a una misma distancia. Todos esos puntos van a estar a una misma distancia. Adicional, y eso es súper importante, aquí voy a armar la superficie. Todos esos vectores, aquí voy a poner aquí en oscuro. Quiero que se den cuenta de lo siguiente. Esta es la esfera. Voy a hacer como un contorno acá para que sepan que es una superficie. Entonces quiero que prestemos atención a este detalle. Las cargas puntuales generan campos, como ustedes lo recordarán, que son radiales, es decir, aquí está el campo eléctrico, en este punto estaría el campo eléctrico por acá, por aquí estaría abajo. Siempre son campos de naturaleza radial. El de acá estaría por acá, como uniendo. El de acá también estaría por aquí. El de acá también estaría por acá.
El de acá estaría también por acá. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí ocurre algo súper interesante. Quiero que se den cuenta que en la carga puntual, la superficie es una esfera. Omega en este caso es una esfera, una superficie esférica, perdón. La magnitud del campo eléctrico se mantiene constante. Acá vamos a suponer que esto tiene un radio R mayúsculo. Entonces esto es K sub E y la carga es una carga Q. K sub E Q sobre R cuadrado. Esta es la magnitud del campo eléctrico. Adicional, quiero que se den cuenta que si esto es campo eléctrico, todos estos campos tienen la misma magnitud porque están a la misma distancia de la carga. Todos. Todos están a una misma distancia, entonces tienen el mismo módulo, la misma magnitud. Los vectores normales de la superficie en cada punto donde estoy definiendo este campo están acá. Miren, este es el vector normal acá. Este lo voy a dibujar aquí. Este acá. Este lo voy a dibujar acá. Este aquí también. Los voy a dibujar todos. Sé que me estoy tomando tiempo, pero esto es valiosísimo para tratar de entender lo que se viene. Entonces quiero que se den cuenta que todos estos vectores normales son paralelos al vector campo eléctrico en dicho punto. Entonces aquí tenemos que el módulo del campo eléctrico, la magnitud se mantiene constante. Y el campo eléctrico siempre es paralelo al vector normal. Entonces el flujo eléctrico, en este caso es la integral sobre omega de E por dA, coseno del ángulo, pero cumple la propiedad que vimos ahora. De tal manera que esto me queda E por A. En este caso estamos hablando del área de una superficie esférica. Entonces aquí queda algo interesante. Recuérdese que la magnitud del campo eléctrico aquí es K sub E Q sobre R cuadrado. El área de una superficie esférica, yo espero que a estas alturas del partido todos se acuerden. Si no se acuerdan, yo les doy el dato. Voy a correr esto acá abajo. Voy a correr esto acá. Creo que lo debo dejar así. El área de una superficie esférica es 4pi por r al cuadrado. Entonces aquí va a ocurrir algo interesante. Particularmente en este ejemplo, este r cuadrado se cancela con este r cuadrado. Y me va a quedar que el flujo eléctrico para una carga puntual cuya superficie es una superficie esférica centrada en la carga es 4pi K sub EQ. Ok, pero recordemos que ese K sub E ya lo había definido en un video. Es 1 sobre 4pi epsilon sub 0, la permitividad eléctrica en el vacío. Considerando pues que estamos hablando de cargas que están en el vacío, ¿no? De tal manera que esto me queda un resultado súper interesante. Este 4pi se cancela. Y este 4pi también se cancela. De tal manera que esto me queda la carga sobre epsilon 0. Entonces es interesante darnos cuenta que ese flujo eléctrico parece ser que está íntimamente relacionado con la carga. En este ejemplo. Lo más interesante, lo más loco de todo esto es que lo que acabamos de hacer para carga puntual parece ser que vale para una gran cantidad de sistemas. De tal manera que Carl Gauss, precisamente en 1835, formula esta ley. ¿Qué es lo que establece esta ley? Esta ley señala que en el vacío el flujo eléctrico sobre una superficie cerrada, y eso es importantísimo, la superficie debe ser cerrada, siempre es igual a la carga eléctrica en el interior de la superficie dividido por epsilon 0. Es decir, la ley de Gauss formalmente establece que la integral de superficie E por dA coseno del ángulo sobre sigma es igual a la carga interna sobre epsilon 0. Entonces, ¿eso qué significa? Eso es un resultado supremamente fuerte. Significa que yo no tengo que calcular integrales.
yo no tengo por qué calcular integrales porque, porque simplemente debo verificar cuántas cargas hay dentro de la superficie. Solo eso necesito saber. Cuánta carga hay dentro de la superficie. Dividido obviamente por epsilon 0. Entonces, para que nos hagamos una idea, consideremos esta situación. Tenemos una carga positiva. Voy a llamar aquí más Q. Y una carga negativa que voy a llamar menos Q. Las dos tienen igual magnitud, pero tienen signo opuesto. Esta es una carga positiva, esta es una carga negativa. ¿El punto cuál es? Quiero que pensemos en lo siguiente. Aquí voy a hacer todos los dibujitos y toda la cosa. Esta carga sobre esta superficie genera una cantidad de campos. Como lo pudimos ver acá. Recuérdese los campos que genera pues una carga puntual. El campo que genera una carga puntual. Entonces, en este punto ella genera este vector, en este. Voy a trazar las lineecitas. Voy a dibujar algunos para que ustedes tengan noción de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, en este punto genera este. En este punto va a generar este. En este punto va a generar este. En este de por allá va a generar este. Entonces quiero que presten atención a los vectores que voy a dibujar. En este punto de la superficie ya genera este campo. En este punto ya genera este campo. En este punto pues ya lo dibujé, este campo. En este punto, este campo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se supone que yo debería calcular el campo en cada punto de la superficie esférica y sumarlo. Obviamente esto no tiene ningún tipo de simetría y tendríamos que hacer una integral doble. Pero me hago una pregunta, ¿cuánta carga hay aquí adentro? Si se están dando cuenta, no hay carga adentro. Entonces yo no necesito ir y sufrir con integrales dobles y hacer todo eso, no. En este caso, el flujo eléctrico vale 0 por ley de Gauss. Por ley de Gauss. No necesito pensar más. Situación semejante tengo acá. Situación semejante tengo acá. Miren, aquí tengo una carga negativa. Si hacemos el mismo ejercicio de ahorita, tenemos aquí que esta carga, voy a calcular el campo aquí, aquí y aquí, en esas tres caritas. Entonces, quiero que se den cuenta, aquí ella está generando este campo. Aquí abajo ella genera este campo. Y aquí ella genera este campo. Y yo debería hacer este mismo ejercicio con cada uno de los puntos de esta superficie cúbica. Coger, calcular el campo en ese punto y listo. Bueno, aquí también puedo calcular los vectores normales, no se los dibujé, pero creo que vale la pena hacerlo en un momentico. En este punto, yo creo que como esto es esfera, el vector normal estaría como acá, este estaría como aquí, este estaría como por acá, ¿sí ven? Entonces miren que aquí también era lo que decía, no hay simetría. Aquí el vector normal es este, el vector normal es este y el vector normal es este. Es obvio, yo creo que en este momento ustedes estarán pensando, bueno, el vector normal tiene dos direcciones. ¿Hacia dónde va la dirección del vector normal? Siempre vas hacia afuera de la superficie. Entonces aquí quiero que se den cuenta que también debería hacer un poco de cálculos y de fórmulas, pero no necesito hacerlo. ¿Cuánta carga hay adentro? No me importa cuántas cargas hayan afuera, no me importa cuántas hayan. El punto es que como adentro no hay cargas, el flujo eléctrico vale 0. Aquí, pregunta. Si quieren pueden parar el video. ¿Cuántas cargas hay adentro de esta superficie esférica? Una. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico? Fácil. Según lo que hemos hablado ahora, el flujo eléctrico sería simplemente Q sobre epsilon 0 más Q, porque así lo definí. Ahora,
¿Importa la posición de la carga dentro de la superficie? No. Miren que yo la carga se las moví. No importa. Lo importante es que esté adentro. El flujo eléctrico vale más Q sobre epsilon 0. Se lo voy a poner acá. No importa la ubicación. No importa la ubicación, el flujo eléctrico será Q sobre epsilon 0. En este caso, la superficie no es esférica, es cúbica. ¿Cuánto del flujo eléctrico? Lo mismo. Porque la ley de Gauss no discrimina la superficie, es cualquier superficie. Lo único que me interesa es saber cuánta carga hay adentro. Entonces aquí también se lo voy a poner. No importa la ubicación. No importa la forma de la superficie. Aquí. Creo que con sub ya entendemos que estamos hablando de superficie. Entonces, no importa la forma de la superficie. Siempre el flujo eléctrico simplemente es carga interna sobre epsilon 0. Ahora, miren esta situación tan interesante. Aquí hay una carga afuera, pero hay dos cargas adentro. ¿Cuánto vale el flujo eléctrico? Carga interna. ¿Cuál es la carga total en esta región? 3Q. Pero ¿cuál es la carga que está dentro de la superficie de interés? 2Q. Entonces, como estamos hablando de carga interna, este es Q interno sobre epsilon 0, simplemente es 2Q sobre epsilon 0. Simple, porque tenemos dos cargas. ¿Qué pasa si una carga, por lo menos en este caso, recordemos que yo he definido que esta era más Q y esta menos Q. La carga interna sería la suma de las dos cargas. En este caso sería más Q menos Q sobre epsilon 0. ¿Cuánto me da el flujo aquí? 0. ¿Por qué? Porque hay dos cargas adentro, una positiva y otra negativa con misma magnitud pero sentido diferente. Y miren que no tengo por qué ubicarlas en el centro. Y no me importa la forma. Miren que en estos momentos debería yo estar haciendo 1.000.000 de cálculos. Pero no los necesito. ¿Por qué no los necesito? Porque la ley de Gauss es muy precisa. Sin importar la forma de la superficie, lo único importante es que sea cerrada. Si la superficie es cerrada, tenemos que el flujo eléctrico es simplemente carga interna dentro de la superficie sobre epsilon 0. Este último ejemplito, tenemos aquí ya no una esfera sino un cubo, donde tenemos 4 cargas negativas y una positiva. ¿Cuál será el flujo eléctrico acá? Muy fácil, pues sería la carga interna, que es más Q, menos 4Q sobre epsilon 0. Moraleja, el flujo es simplemente menos 3Q sobre epsilon 0. Simple. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo vemos de esta manera, decimos, no, pues es súper fácil entender esto de la ley de Gauss, simplemente contar cuánta carga hay adentro. Pero ¿qué ocurre? Algunas veces y para casos muy particulares, la ley de Gauss puede utilizarse para calcular campos eléctricos. Se puede utilizar para eso, pero eso es para casos muy particulares. Si en la universidad, si en los libros de texto tratan de darles esa impresión, es un error. La ley de Gauss no sirve para calcular campos eléctricos. Ojo, la ley de Gauss no sirve para eso. Sino que hay casos muy particulares donde podemos utilizarla, que eso lo veremos en otro video. Entonces, les voy a dar la oportunidad para que tomen pantallazos. Este video es bastante conceptual, pero creo que ha sido tremendamente útil. Voy a dejarles el pantallazo de esto acá.
el pantallazo de este resultado acá, el pantallazo de esto de aquí, y les agradezco muchísimo que me hayan acompañado hasta el final. Les recuerdo, aquí está el icono del canal, suscríbanse, denle me gusta y compartan este video. Nos vemos en una próxima y gracias, chao.